Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Esto es El Espejo, un programa, como lo dice el eslogan de este canal, que privilegia toda la verdad siempre. Estamos con Carlos Manuel Acuña y hemos recibido al doctor Julio Lovelio. ¿Cómo está, Julio? Encantado, hola, ¿cómo les va? Muchas gracias. Que es abogado y escritor. Y bueno, vamos a hablar hoy de la justicia, lo que está pasando en la justicia, que es un verdadero escándalo. Diego Bossio, titular del ANSES, ayer dijo que el dictamen, los dichos de los hombres que componen la Corte Suprema de Justicia de la Nación se referían a un solo caso. Y en verdad lo que la Corte hizo fue describir una maniobra que lleva adelante el ANSES para retardar la aplicación de la justicia a los casos que competen con los jubilados. Hay más de 15.000 causas que ayer la Corte Suprema decidió que se haga que se le dé curso y que ese curso sea favorable a las personas que en su momento habían iniciado esas causas. Bossio dice que el Estado no está en condiciones, el ANSES no está en condiciones de pagarle a los jubilados, que en tal caso quebraría. Pero todos sabemos que no es cierto, porque de ahí sale la financiación del fútbol para todos, sale la financiación para enormes recursos que utiliza el Estado, desviándolos de su... y para la cámpora, Juan Carlos. Claro, para la cámpora también, para pagar los salarios de la cámpora, cuando en realidad esa plata solo es de los jubilados. Ha tenido mucha suerte la señora Wilhelm, la mamá de la presidenta de la República, quien ha logrado reajustar. Una buitre. Bueno, no ha tenido los problemas que afrontan estos 15.000 jubilados que gracias a esta medida que ha tomado la Corte, seguramente van a tener oportunidad de que se les ajusten sus remuneraciones. Y siempre y cuando no se invente alguna trampa para evitar de que se suspenda la ejecución de las sentencias, por ejemplo, ¿no? Que podría ser un sistema de evitar cumplir con lo que mandó la Corte Suprema. Legalmente, ¿qué pasa? Fíjate, un señor determinado, sentencia favorable, y se presenta a que le reajusten el haber. Bueno, pues, ¿qué pasa? Técnicamente, ¿qué pasa? Técnicamente yo creo de que las sentencias están para cumplirse, pero no se olvide usted, Carlos, que en esto existen los decretos de necesidad y urgencia. Y por supuesto que si se pone en emergencia el Estado, mañana se puede sacar un decreto que suspende la ejecución de las sentencias hasta que el Estado se encuentre en condiciones de cumplirla. Esto ya ha ocurrido en otras oportunidades. Sí, ¿la mamá de la presidente devolverá la plata o...? La mamá de la presidenta, indudablemente que, imagino yo, dado que el miedo en este momento, indudablemente que forma parte del estado colectivo de la población, también ha alcanzado indudablemente a los jueces y a todo el aparato judicial. Razón por la cual yo diría, ¿cómo procedería un juez, por imparcial que fuera, si le toca decidir con referencia a la mamá de la presidenta? Sería muy difícil que se lo denegara. Sabe que en eso le va la vida por lo menos judicial. Exactamente. Y le va también la posibilidad que él se jubile. Exactamente. Hay un caso, no voy a dar nombres, uno de los juicios importantes que se cometen contra quienes defendieron la nación en los años 70, en donde el juez, el tribunal, dictó una sentencia absolutamente arbitraria. Y un abogado importante de la capital, que cuando vea el programa él sabe que estoy hablando de él, se acercó y le dijo: doctor, lo que usted ha cometido, le dice al presidente del tribunal,
Es un acto de prevaricación. Por esto, doctor, no siga, le contesta. Si yo no sentencio como lo hice, tengo ya la edad para cumplida, no me jubilo. Y yo vivo de esto. La respuesta la puedo usar más clara, más precisa, más demostrativa de lo que estamos viviendo. Mire, Manuel, hay acá Carlos le voy a decir, ¿no? Sí, no sé por qué la gente no dice Manuel. Bueno, usted sabe que salió una noticia hace pocos días que fue bastante silenciada. Usted sabe de que se le concedió indemnizaciones a los familiares de los 10 muertos, de los 10 soldaditos muertos en el copamiento del regimiento de Monte de Formosa. Sí. O sea, después de una larga batalla judicial y después de la injusticia que se había cometido, puesto que la familia de los guerrilleros caídos en combate habían recibido indemnizaciones fabulosas, te hablo de 250.000, 300.000 dólares en su momento, y resulta que a los familiares de los soldaditos muertos que habían quedado ese día, como usted recordará, usted es un experto en ese tema, habían quedado cercados porque no tenían plata para poder irse a sus casas, o sea, para poder tener franco, le habían dado 600 pesos por mes a la familia por la muerte de esos chicos, que casualmente eran todos peronistas, ¿no? Y usted sabe que ahora salió esta noticia, extrañamente uno de los que apoyó esta medida que salió hace menos de una semana fue Carlos Kunkel, que es uno de los responsables del copamiento de ese regimiento de Formosa. Uno de los que dirigió el ataque. Exactamente. Y fíjense ustedes una cosa. Y más precisamente el secuestro del avión de Lorinda. Por supuesto que fue así. Eso. Ahora, esto ¿por qué me resultó auspicioso. A ver, me resultó auspicioso esto. Estamos hablando del miedo. Del miedo. Me resultó auspicioso esto. Si acá se logra por lo menos que esas familias cobren un dinero por la muerte injusta de esos soldaditos caídos que precisamente en cumplimiento del deber y que no eran precisamente jerarcas militares, ¿no? También tengo la ilusión de que algún día se aclare la situación de la voladura de Seguridad Federal, donde todos sabemos que hubo 22 muertos y 62 heridos, entre ellos algunos baldados, y que los que dirigieron la operación fueron Berbisky, Rodolfo Walsh y algunos otros, y que fíjese, Berbisky sigue en este momento libre, amparado por la da lecciones de democracia. Da lecciones de democracia, y por otro lado, fíjense que metemos preso a todos los jerarcas militares, muchos de ellos ya, que no están en condiciones de afrontar un proceso por una cuestión de edad y de salud, y lo cual no me parece que esté mal, pero vamos a hacer las cosas parejas. A ver, no puede ser que por un lado metamos preso hasta el último militar que dirigió el proceso militar y por otro lado conviva libremente en la sociedad Horacio Berbisky amparado en las prescripciones que prevé la ley penal. Un agregado ajeno a esto, ¿no? Que los militares que están presos, que hoy son presos políticos, cuando actuaron, cumplieron órdenes y que sus jerarquías les impedía objetarlas. Por supuesto. Incluso hay suboficiales cabos que Exactamente. están presos, procesados. ¿Qué responsabilidad puede tener un cabo en una acción armada como fue la guerra antisubversiva, que fue una verdadera guerra civil, una guerra, más que una guerra civil, una guerra de agresión extranjera, porque fue apoyada por un Estado extranjero? Y ¿qué responsabilidad puede tener un cabo? Juan Carlos está apoyado y organizado. Más de un Estado extranjero, porque fue organizado por la Unión Soviética a través del gobierno cubano. A través del gobierno cubano. Y ha de haber seguramente, y esto saldrá con el tiempo, algún otro Estado que el comunista no tenía nada. Pero dejemos eso para más adelante. ¿Sabe, Carlos, que yo tengo mi propia idea de esa época, ¿no? Y creo que en ese momento los imperios, tal cual lo definía Perón, o sea, había dos imperios, ¿no es cierto? Por un lado los yanquis, por otro lado los rusos. Lo que hicieron es librar una guerra de baja intensidad en nuestro territorio. Donde eso de un lado, es el término correcto. Es un conflicto de baja intensidad, libraron un tercer Estado para dirimir cuestiones propias de ellos. Donde de un lado recibíamos instrucciones en las escuelas de las Américas,
la Escuela de las Américas, se llamaba, Sí. ¿no? Y en el otro lado recibían adiestramiento en Cuba. Entonces, esta es la parte de la historia que no está dispuesto a contar el sistema que hoy nos gobierna, porque lógicamente el relato, como se le dice ahora, ¿no? Lo que trata es de ocultar una parte de toda la tragedia que vivió la Argentina. Y yo empecé hace un año atrás, un par de años, quería hacer un doctorado en historia en la UNTREF. Y me fui porque tuve una discusión con un profesor que me dijo que acá nunca hubo una guerra. Y yo sostenía que sí. Entonces me decía que las convenciones de Ginebra estipulan de alguna manera, digamos, cuáles son las condiciones para que exista una guerra en el sentido técnico del término. Y yo sí, soy un hombre grande ya, y recuerdo claramente que había una situación de guerra, pero de guerra de verdad, porque Claro. si me permitís, Juan Carlos, en ese momento había una guerra. Había una confrontación armada, había gente que se oponía con armas y de otro lado una represión que se daba con armas por parte del Estado. Pero hoy se quiere inventar guerra. A mí me da mucha gracia porque hay mucha infatuación en lo que ocurre hoy en política. Por ejemplo, la batalla con Clarín. Uno ve los términos que se utilizan hoy por hoy en el lenguaje oficial. Esto es toda una guerra. Y hablan batallón militante. Ellos utilizan lenguaje de guerra. Utilizan pero son los que niegan militares, que acá hubo una guerra. No solamente acá, porque todo lo que soportó la Argentina es una parte de un conflicto regional. Toda Latinoamérica ingresó en ese problema. Toda Latinoamérica quedó comprendida por la violencia y en toda Latinoamérica, con apoyo popular, el comunismo, el marxismo, la revolución fue vencida. Y no se hubiera triunfado si no hubiera habido apoyo popular. Exactamente. La presencia de figuras representativas en el campo político que ayudaron a la victoria son bastante elocuentes. Vino Perón como a cumplir una función de despedida de su trayectoria y contribuyó a enfrentar la guerrilla. Y hoy estos que se dicen peronistas tratan de defender a la guerrilla y justificarla. Dígame si no estamos viviendo una época de locos. Yo creo, aparte de eso, de que la mayor infatuación, yo creo que a esta época la caracteriza la infatuación. Autodenominarse peronistas, no teniendo en cuenta que Perón los llamó psicópatas, que Perón vino como prenda de paz, usted dijo bien, y dijo, vengo casi descarnado, vengo casi en espíritu a proponer la unidad nacional. En este momento hay un grupo peronista, no recuerdo cuál es, a qué sector pertenecen, que están reivindicando el abrazo Perón-Balbín. La CGT. Y lo están tratando, no, pero no solo la CGT, hay grupos peronistas. Bueno, yo te cuento que el día 19, el día anterior al paro, yo pude hacerle un reportaje al Momo Venegas y nos contó que casi no salió en ningún diario. Se hizo un acto en Gaspar Campos, en la puerta, porque no le dieron la llave. Se quejaba el Momo de que no le dieron la llave, a pesar de que eso está en jurisdicción del Partido Justicialista de la provincia, y colocaron una placa en la puerta, junto con el presidente del radicalismo y algunos senadores y diputados radicales, y reeditaron aquel abrazo de Perón, entre Perón y Balbín se abrazaron ellos, y son ellos, la CGT, el Momo Venegas, los que están reivindicando aquella situación que es la situación que tendría que haber regido la política a partir del 83 en adelante y que se ha postergado hasta hoy por los personalismos excesivos que ha habido en la política, olvidándose de que nosotros hemos tenido una larga historia de enfrentamientos políticos y hoy el país está como está, precisamente por eso, porque este gobierno ha venido a reeditar todos los enfrentamientos políticos, a acentuarlos y a montarse sobre ellos, porque este es un sistema clasista que han instalado en la Argentina, cosa que era impensable, porque hasta la llegada de este gobierno, hasta hace 10 años atrás, el clasismo en la Argentina no había existido nunca. Había tratado de imponérsele, pero nunca había existido. Sin embargo, hoy vivimos un proceso clasista. Bueno, pero con matices muy, muy extraños, porque, a ver, si acá tuviéramos de un lado a quienes se consideran
clasistas y combativos y que están peleando contra el gran capital, y del otro lado al gran capital concentrado, enfrentándolos, eso sería una confrontación clasista. Pero yo diría, los chicos de la Cámpora, por ejemplo, que son empleados del Estado y cobran sueldos fabulosos y son militantes rentados, ¿estos chicos forman parte del clasismo? No. Ellos han intentado instalar el clasismo en la sociedad, pero de ninguna manera esto no son, yo lo hemos dicho acá con Carlos Manuel, para mí esto no es un grupo político ni un partido político el que está en el gobierno, esto es una banda dedicada al latrocinio. Que en realidad lo único que les interesa es el dinero, ver cómo manotean la caja del Estado y cómo, porque si bien Bossio dice que el ANSES no le puede pagar a los jubilados, plata para ellos hay y bastante. Todos se han enriquecido, acá no hay ningún funcionario que uno no vaya a investigar, a hacer una investigación periodística y no vaya a encontrar de que habiendo sido siempre empleado del Estado, como el caso del ministro del Interior, que toda su vida fue empleado del Estado y acaba de comprarse una estancia. Que me diga, él se compró una estancia de 2.800 hectáreas, que me diga a mí de dónde sacó la plata, quién le dio el dinero. Gran concepto el ahorro, y buenos sueldos. Yo creo también que es indudable de que hay un menoscabo de los argentinos en general, de la condición intelectual de los argentinos, sí. Porque este relato que ellos imponen es tan burdo, ¿no? Yo este año pasó un acontecimiento que parece que se nos toma el pelo, ¿no? Que ocurrió y fue intrascendente, y me asombró que no saltara el partido peronista como yo esperaba a reclamar esto, ¿no? El 1 de julio hizo un año más del fallecimiento del general Perón, y hubo un silencio oficial total. Sin embargo, se festejó el Día del Montonero. Claro. Entonces, y a eso sí se le dio mucha bandera. Mucha difusión, a pesar de que no juntaron más de 100 personas. Bueno, pero le dieron muchísimo. Indudablemente que están construyendo un relato que en algún sector de la población desprevenido, y aparte tengo que decir esto porque es incómodo, pero hay que decirlo, falto de libros y falta de instrucción, quizás no por culpa de ellos, para realmente tener una reseña histórica clara, leyendo varios autores. Tranquilamente lo podrían leer al compañero Acuña, para saber que hay versiones diferentes de lo que pasó acá en los 70. A mí me asombra encontrar chicos de 18, de 22 años, hoy, que hablan de la combatividad y de la revolución, y imaginan en su mente un 70 heroico, que en realidad no fue heroico. Hubo caídos de todos los bandos, y hubo mucha gente que realmente, si estuviera viva, estaría muy incómoda con que hoy Cristina Kirchner o su esposo muerto copen las banderas que ellos sí defendieron, y en cambio quienes gobiernan no. ¿Puedo agregar otra cosa? No voy a utilizar la palabra, aunque la fotografía circula en internet, pero digamos, habla de los estúpidos del PRO. Uno tiene amigos en el PRO, y entonces muestra una fotografía, una cantidad de jóvenes que sin duda provienen de sectores acomodados, muy sonrientes, con una camiseta donde está la fotografía de Macri, pero con una barba simulando que es el Che Guevara. Qué ridículo. Entonces, estos estúpidos que creen que con eso van a adquirir popularidad, cuando es al revés. Exactamente. Es impopularidad, porque la gente rechazó la revista. La gente dijo que si no hubiera sido así, vamos a ir más para atrás. En la experiencia guerrillera del mundo moderno, que empezó en el siglo XX, los franceses fueron las primeras víctimas en Dien Bien Phu y luego en Argelia. Y escribieron libros sumamente interesantes estableciendo cuáles eran las pautas para poder combatir a la guerrilla. Y mostraban un factor que era indispensable: lograr el apoyo popular. Es decir, que la lucha era, la guerrilla, tratar de adquirir ellos su propia popularidad en un medio muy distinto al nuestro, ¿se entiende? Y a la inversa, las fuerzas legales, tratar de que esa popularidad les responda a ellos en función de hechos concretos. Y si hoy medimos qué es popular y qué es antipopular, podríamos decir
que realmente en profundidad, salvo que le paguen para decir lo contrario, como los jovencitos de la cámpora, en realidad la popularidad es inversa, es de quienes combatieron y ganaron en el campo militar la guerra. Tomo lo que usted dice, Carlos, porque hay una cuestión en esto, ¿no? De alguna manera, como la guerrilla no obtuvo apoyo popular en su momento, y eso significó su más clara derrota. Si lo hubiera obtenido, otro hubiera sido el cantar. Sí, no lo obtuvieron nunca. Vamos al corte, ahora volvemos y seguimos con el tema. Hablábamos del miedo y hablábamos de la popularidad. Y yo agregaría un nuevo concepto, no nuevo, un concepto esencial de lo que ocurrió entre nosotros y en los distintos países americanos, el resentimiento. Sin duda, la hazaña con la cual algunos operaron era el resentimiento. Y a la inversa, hay que reconocer que hubo valentía en ambos sectores. Y también hubo colaboracionistas de la guerrilla en contra de sus propios compañeros. Hay anécdotas, como la que el oficial de Marina, donde tenían el cadáver de un guerrillero que fue entregado por uno de la propia banda, que se vanagloriaba de cómo habían sucedido los hechos. Y este oficial lo paró y le dijo: no hay que reírse de los muertos que supieron combatir y defender sus ideas aunque estuvieran equivocadas, más respeto. Y esa anécdota siempre circuló, en voz baja, pero circuló. Yo creo que es quizás grave lo que voy a decir, ¿no? Pero creo que actualmente quienes se autorreivindican como setentistas, muchos de ellos, fueron en su tiempo desertores y fueron colaboracionistas. Sí. Por eso siguen vivos. Bueno. Y hubo muertos heroicos en todos los bandos, tal cual lo dice Carlos. Y hay una cuestión que sí me preocupa, que es lo que yo quería decirte en el bloque anterior, Carlos. El rencor y el resentimiento han hecho, de alguna manera, de que este gobierno está buscando nuevos culpables aparte de los militares procesados. Entonces, comienzan, por ejemplo, con el dueño del ingenio Ledesma, van a seguir con otros empresarios, con los responsables civiles supuestamente del apoyo al golpe militar. ¿Y después cómo seguirán? ¿Seguirán con las personas que simplemente permanecieron en silencio y no participaron de ninguna aventura armada en ese momento, y lo que hicieron es soportar una situación como ciudadanos comunes, no tenían por qué participar de ningún bando? Y por otra parte, ¿qué pasa con esa gente que ponía en las lunetas de sus autos "somos derechos y humanos"? ¿Vamos por ellos ahora también? Porque si vamos a seguir profundizando para ver quiénes fueron, para, de alguna manera, lo que hablaba Carlos antes, para que ese resentimiento que todavía nos gobierna se cobre venganza de no haber obtenido el favor popular, y bueno, me parece que estamos todos bastante embromados, ¿no? Tal es así que, mira, por ejemplo, en la zona de Tucumán, donde el combate fue no urbano, sino rural, la misma gente era la que los entregaba, llamando al ejército cuando aparecían o cuando los detectaban. Esto es muy conocido. Lo que pasó precisamente, vos hablabas hace un rato de aquel atentado al regimiento de Formosa, donde acaban de reconocerle a la familia de los soldados, por ejemplo, lo que sucedió en el combate de Manchalá. Sacaste el ejemplo. Le voy a decir yo adelante, Juan Carlos. Sí, sacaste lo que sucedió en el combate de Manchalá, donde los soldados, hoy, aquellos soldados que resistieron, que lo hicieron en forma admirable, porque eran soldados conscriptos y suboficiales, ahí no había ningún general, eran suboficiales y soldaditos
que combatieron heroicamente contra una fuerza inmensamente superior y la derrotaron. Bueno, ¿qué se ha hecho? Se ha tirado abajo el monumento recordatorio del combate de Manchalá, aduciendo de que era un recuerdo del régimen militar, y en realidad no, era el recuerdo a un combate llevado adelante por soldados conscriptos. Pero no lo derrumbaron el monumento, los animaron, porque la reacción popular es tan profunda de que si lo hubieran querido destrozar el monumento, se hubiera armado un conflicto muy serio. Sí, porque están ahí en el límite. Muchos de aquellos soldados salieron a hacer declaraciones públicas y a declarar públicamente sin ningún miedo que bueno, que ellos habían sido artífices de ese combate. Y en Formosa no se celebra la victoria y la derrota de la operación guerrillera. Exactamente. Una operación fiesta. Primicia le llama es una celebración. Interviene todo el pueblo, toda la ciudad, y tienen que respetarlo. Porque hay un factor común, Carlos. Mi recuerdo del proceso militar es un recuerdo, por supuesto, trágico. Yo me opuse al proceso militar y creo de que había un ambiente de miedo en ese momento en la población. Todos sabían que detrás de la inquietud social se podía ocultar la subversión y que su consecuencia era la represión y la desaparición. Entonces había un miedo instalado en la población, que es un miedo que yo creo que sobrevivió a la ida de los militares. Pero lo extraño es que hoy, digamos desde el polo opuesto, desde aquellos que supuestamente los combatieron, también han instalado el miedo. O sea, se da una ecuación rarísima. Mirá, porque hoy por hoy también hay un miedo que no es el miedo a la desaparición física, ni es el miedo a la muerte como ocurría en ese momento, pero sí hay un miedo instalado en el puesto de trabajo. El ejercicio de tu profesión, de ser periodista, hoy por hoy es una labor de riesgo. Era como si en el tiempo de los 70 vos estabas haciendo alfabetización en la villa. Es más o menos, comparando esto, o sea, lo que estoy diciendo es que hoy también está instalado un miedo más difuso y quizás más, yo no sé, está el miedo a la agresión física, pero acá está el miedo a la desaparición de tu puesto de trabajo, el miedo a recibir la represalia, digamos, de quienes defienden fervientemente al modelo, como le dicen ellos, y que de alguna manera lo que hacen es discriminarte socialmente y lo que hacen es apartarte supuestamente de quienes quieren un cambio real para la nación. Pareciera que los que no piensan como ellos están pensando la destrucción de la nación. Sí, tal es así lo que vos decís. Yo creo que hay una gran autocensura. Una gran autocensura en los medios cuando uno habla de estos temas. Una gran autocensura. Es más fácil plegarse al relato oficial que buscar la verdad y sostener la verdad. Por eso, como dice Julio, es la desesperación por lograr el control absoluto de los medios de comunicación. Sí. Olvidándose de una circunstancia que es real. Contra la realidad, por más medios de comunicación que tenga en un sentido o en otro, la realidad se impone. Con gracia, Perón decía, gané las elecciones en el 47 con todos los medios en contra. Exactamente. Cuando los tenía todos a favor, se produjo la Revolución Libertadora. Exactamente, esto ha sido así. Yo creo que de todas maneras, yo creo que al margen, no voy a defender a Clarín acá y nada por esto, ni un monopolio, pero hay una cuestión, Me da la impresión que en la infatuación, yo creo que el término infatuación define a todo este gobierno, ¿no? Te lo voy a plagiar, No, es que hay una infatuación clara, o sea, se están inventando. Por ejemplo, en este momento sabemos que no tenemos una época heroica, en realidad el mundo está convulsionado, todos sabemos lo que está ocurriendo en Europa, lo que pasa en España, lo que pasa en Italia, inclusive lo que le pasa al imperio, ¿no? A Obama en Estados Unidos, tratando de recuperarse de una catástrofe. O sea que en realidad no nos toca vivir un tiempo heroico, pero lo que no hacen otros países serios es crear batallas falsas. Yo creo que acá se están creando campos de batalla falsas, batallas culturales, se dice ahora. Se dice batalla cultural. Es lo que yo te decía hoy. El lenguaje es de guerra. En realidad es todo mentira. Todos sabemos que los chicos de la cámpora no tienen más que una gomera ni van a venir a atacar a nadie. No están en condiciones tampoco, ni siquiera tienen la mística para poder llevarlo a cabo. Pero lo que digo es, infatúan batallas que no existen. La batalla con Clarín, la verdad que no tiene nada que ver con lo que ocurría en los 70, donde había una confrontación seria
armada y donde había gente de un bando y de otro sumamente, pero sumamente convencidos del papel que iban a desarrollar en esa batalla. O sea, había inclusive cuerpos ideológicos que sustentaban a un bando y a otro. Hoy, yo creo de que si vos sondeás un poquito en lo que se llama progresismo, ¿qué ideología encontrás? Te digo, cuerpo ideológico fuerte. Son marxistas, son gramscianos, sí. Son peronistas. Son, sí. Sí, porque les justifica. Porque el pensamiento gramsciano lo justifica políticamente y les permite saquear las arcas del Estado como la saquea. Pero yo voy más allá. Mirá, los otros días conversando de este tema con un amigo le decía yo que no existe precedente en el mundo de una nación que haya destruido sus fuerzas armadas después de un conflicto como la Argentina. Fíjate que cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y se celebra el juicio a los jerarcas, se condena a los jerarcas, pero al ejército alemán se lo preservó. Después de haber sucedido lo que sucedió, el Holocausto, murieron 6 millones de personas y preservaron al ejército alemán. La Argentina sostuvo un conflicto interno, fogoneado del extranjero y financiado del extranjero, y acaba de destruyó sus fuerzas armadas. Las desmanteló. Hoy la Argentina tiene fuerzas armadas, pero son un mero elemento decorativo, porque tenemos una fuerza aérea que no vuela porque no tiene aviones, una armada que no puede navegar porque los barcos se le rompen, que los dejan tirados por falta de mantenimiento, y un ejército que no se puede mover, ni tiene elementos para hacer su trabajo. Entonces, y encima castigados, hambreados y castigados. No existe antecedente en el mundo de un Estado que haya destruido sus propias fuerzas armadas, cuando todos los países que la rodean, que no tienen hipótesis de conflicto, una fuerza armada que no tiene hipótesis de conflicto, ¿para qué está? Y hay otra cuestión en esto. A tal punto, discúlpame, a tal punto que acabo de leer en estos días, me mandaron un mail con un proyecto de ley donde contempla a los hombres de las Fuerzas Armadas como empleados públicos. Los hombres de las Fuerzas Armadas no son empleados públicos. Están locos estos tipos, lo que han hecho. Y la culpa es nuestra por habérselo permitido. Porque nosotros, los argentinos, le permitimos esto. Y en estos han sido socios todos los medios de comunicación. Porque todos los medios de comunicación no pueden decir o aducir de que no tienen memoria de lo que pasó en la Argentina en los años 70. No lo pueden hacer. Vayamos a las hemerotecas, como le suelo decir a los jóvenes cuando discuto con algún joven de esto, no me creas a mí, anda a una hemeroteca y busca los diarios de época y léelos. Nada más que hacer una pequeña investigación de lo que sucedió en esos años. No me creas a mí, créele a los diarios. Pero hay parte de una traición profunda al pensamiento de Perón. Quienes se titulan hoy peronistas, que están en el gobierno, ¿no? Justamente Perón soñaba con la comunidad organizada y una unión del ejército con el pueblo y con los trabajadores. A ver, digo, eso era el pensamiento puro de Perón, o sea, el Perón que conocimos. Y Perón tenía otra cosa que hoy habría que tratarlo, porque en su momento el gorilaje y la Revolución Libertadora lo acusaba de que era riquísimo, que tenía un montón de dinero. Perón fue un hombre seguramente con alguna fortuna, pero nunca tuvo 80 millones de pesos como tiene la presidenta de la República. Y Perón decía una cosa muy interesante, ¿no? Cuando él queda viudo, en el año 52, cuando muere Eva Perón, resulta que Esteban Peikovich, un periodista que vos debes conocer, claro, le hace un reportaje, ¿no? Cuando él ya estaba en España, exiliado en 55, y le dice: general, ¿usted qué hacía a la noche cuando usted quedaba solo, estaba viudo? Y le dice: y a veces salía a manejar mi auto, le responde Perón, iba a alguna peña, me gustaba, dice, algunas chicas las protegía con y a otras sin, pero hacía mi vida. Lo que pasa es que trataba de que no me viera nadie. ¿Sabe por qué? Porque yo era presidente de la República, mi hijo, le dice. Y, digamos, la gente suele pensar, tiene 4 patas, tiene bigotes, le gustan los ratones, pero no es gato. Yo me pregunto cómo explica la presidenta los 80 millones
No puede. Tiene, 80, dicen. Se habla de cantidades superiores. Perdón, pero hablemos de los 80 que se denuncian. Francamente, ¿cómo se puede defender desde esa posición de fortuna No se puede. el derecho de los más humildes? Y aparte de eso, ¿cómo se puede ser presidenta de la República sin que, a ver, tiene 4 patas, tiene bigote, le gustan los ratones, pero no gatos, diría el general? Eso de gato, no es porque haya gato encerrado, sin ningún lugar a dudas. Pero estamos haciendo una autocrítica a la Argentina, en donde los componentes de la crítica son muy grandes, porque si no, no estaríamos como estamos. Hay muchos que creen que este drama empezó con la asunción de Kirchner. Yo voy más para atrás. Este drama con la asunción de Alfonsín, él me gusta más. Alfonsín es el que abre la puerta a todo este proceso. Sin dudas. Encima. Esto viene de mucho más lejos, pero de todas maneras es necesario mirar el proceso hacia atrás para aprender de cómo fueron las cosas. Estos despectivamente, miran hacia atrás para generar el odio y el rencor. Y hay un contenido doctrinario en esta conducta, que es el enemigo permanente. Siempre hay que tener a alguien contra el cual actuar para despertar a la gente y mantenerla vibrando. En vez de la paz, la tranquilidad, que es lo que quiere la inmensa mayoría de la gente, no, la doctrina de esos, Ernesto Laclau mediante, es precisamente filósofo inglés. Pero además es poco lo que tiene de filósofo, es de 4ª categoría, pero la ha impresionado a nuestra presidente. Y está siguiendo ese dictado que nos va a llevar por muy mal camino. Y lo grave, agrego una cosa, Carlos, lo grave es cuando la justicia, que es un poder del Estado que indudablemente, esto fue así, será históricamente, está influida por el poder político de turno, termina ejecutando el derecho penal del enemigo, por ejemplo, ¿no? Porque ahí sí se podría llegar a dar que mañana, quienes, pasado el famoso 7D, digamos que puede llegar a aparecer una ley, ya tenemos la ley esta que hicieron antiterrorista, ¿no? Donde mañana pueden aplicar el Código Penal del enemigo, sí. Por no opinar de acuerdo a lo que ellos piensan que es lo nacional y popular, y por oponerte a los intereses del pueblo. Bueno, Correa mediante, ¿no? Estuvo a ser por acá, así es en Ecuador. Bueno, propiciando la estatización de los medios de comunicación. Nos quieren estatizar también a nosotros, si uno lo sigue a Correa. Y hay una noticia que sí que preocupa a la gente. Se habla de Milagro Sala, que la van a traer aquí para promover acciones con el argumento de hacerlo contra Clarín, que esto puede terminar en un desastre general. Y si esto es así, van a haber grandes culpables y responsables de lo que puede suceder en la Argentina dentro de este año que estamos viviendo. El pueblo argentino es un pueblo manso, pero sí. Yo pienso que no hay que rascar demasiado la piel del ángel porque puede aparecer el demonio. Bueno, vamos al corte, cuando hablemos cerramos, en el último bloque. Bueno, estamos de vuelta, Carlos Manuel, y estabas diciendo que uno de los temas que están en la superficie de la crisis argentina, porque es una crisis en todo el sentido más amplio del vocablo, que significa preparación para el cambio. Hay otro factor que es el de la desunión. El país se va desgranando. La Argentina aislada del mundo,
La Argentina aislada de los países de la región. Las provincias con conflictos internos y desmoronándose en muchos aspectos. Y los consejos deliberantes, los municipios, que es la base de la democracia, el municipio donde se sustenta el sistema de convivencia, también están con problemas. ¿Cuántos municipios nuevos han ocurrido nada más que en la provincia de Buenos Aires? Alrededor de 30 y pico. El municipio de la costa, municipios del interior, el de apartarse de la ciudad cabecera y crear un nuevo distrito, nuevo distrito. ¿Y eso qué es? Eso refleja la desintegración. La desintegración en todos los órdenes. El más bajo, que es la constitución de la sociedad, que son los consejos deliberantes, que se les dice honorables, porque antes no cobraban sueldo. En cambio, hoy se matan para poder ingresar y cobrar sueldo que paga el resto de la población. Y eso va ascendiendo. Las crisis en las legislaturas. Tenemos los bloques y los subbloques que se van partiendo unos a otros. No hay un solo partido político que en este momento puede ofrecer un frente homogéneo e ideas más o menos homogéneas. No quiero, el invitado Julio, no quiero sacarle espacio, pero el camino es la recomposición en una estructura de ideas políticas, de alianzas básicas para establecer normas de convivencia aceptables y un proyecto de nación, porque si no vamos a dudar si realmente somos una nación. Yo tomo lo que vos decís, Carlos, y aparte lo reafirmo diciendo lo siguiente, ¿no? Una de las materias que había en el programa que yo hice cuando me recibí de abogado era filosofía del derecho. Ah, sí. Y yo tenía un profesor en la UBA. Y había un profesor que se llama Golmich, que el tipo tenía una idea, ¿no? Él decía, sostenía que cualquier sistema, cualquiera fuera su ideología, de izquierda o de derecha, se sostenía con un plan de gobierno en marcha en sentido vertical, reconocido y votado por la población, pero que en sentido horizontal tenía que primar la ejemplaridad. O sea, tiene que haber ejemplaridad en el hombre público, y indudablemente tenemos que volver a la ética pública, tenemos que volver a aquellos señores que son jueces, pero que son jueces que no se compran anillos de $200.000. Necesitamos políticos que no sean dueños de un hotel de Calafate, que sean hombres como eran los políticos, aquellos que tienen un partidito así como el Demócrata Progresista, por ejemplo, ¿no? Pero que hacían temblar el Congreso con un discurso, o como Alfredo Palacio, para nombrar cualquiera de ellos, porque lo que tenían eran ética pública, o sea, sus ideas, el mismo Irigoyen, lo sabemos, Elpidio González, que vos habrás leído sobre él también, eran tipos que tenían ética. No importaba si vos coincidías o no con ellos, lo que sabías es que eran tipos convencidos de lo que opinaban y dispuestos a llevar a cabo sus ideales y no a medrar en la función pública, como enseña político, hoy el sistema, ¿no? Hay recámara, representante del conservadorismo. Los amigos tenían que pagarle el cuarto de hotel, pero cuando venía de su provincia no tenían con qué pagarlo. Todos ellos, sin excepción. Y con referencia a la desunión que vos decís, hoy el gobernador de la Sota hizo una declaración que me asombró, porque dijo, decir vamos por todo es muy parecido a ser nazi. Bueno, eso está en juego. Está sobre sí, porque precisamente el pensamiento único es fascista. Este es un régimen fascista, a pesar de que se diga él otra cosa, se dice progresismo, ¿sí? Pero es fascismo. Es la exclusión de los matices. A veces decía el maestro Ernesto Sábato, ¿no? Que no figura más en el Nunca Más por orden del gobierno, ¿no? El prólogo de él decía, a veces el progreso es reaccionario y a veces la reacción es progresista. Ojalá lo entendamos entre todos. Derecho a reaccionar tenemos todos, y cuando se produce,
se produce un gran cultivo de injusticias como la que estamos viviendo, reaccionar es un deber. Y estamos frente a circunstancias que sin duda facilitarán un proceso de reacción en el sentido ponderativo del vocablo. Y esa reacción está ahí, uno la ve. Hablábamos del miedo antes del programa y durante el programa. Hay gente que tiene miedo, uno no lo entiende, pero hay gente que tiene miedo. Pero cada vez hay más gente que lo va perdiendo el miedo. Y hay una noticia que salió en internet ayer, que comenzó a circular, dirigida a los jueces y dirigida a los fiscales. Era muy escueta, con letras grandes. Decía: señores jueces, señores fiscales, no nos olvidaremos, los estamos viendo y algún día, muy pronto, se les va a acabar. Y eso realmente es así. Los jueces se están percatando de esa circunstancia. Y entonces hay un traslado del miedo. El miedo de los sectores que son afines y que todos queremos que piensen y se sumen a una acción, se va a trasladar a quienes producen y generan el miedo actual. Los jueces tienen que empezar a temer lo que les va a suceder con la ley en la mano. A los fiscales exactamente lo mismo, porque cuando uno lee el desarrollo de determinados juicios, como por ejemplo, como los testigos no alcanzan, en 3 días son 400 testigos que tienen que declarar en 3-4 días, lo que se llama la causa ESMA, la mega causa, resulta que reemplazan la presencia del testigo por un CD. Un CD, al efecto de decir, el testigo declarado de acá. Pero Carlos, vos estás tocando un tema, a ver, vamos a ser honestos en esto, imagino que cualquiera que escuche esto lo va a entender. Si hubiéramos querido juzgar a todos los militares que participaron de la represión y que tienen responsabilidades en tortura, en desapariciones y cosas por el estilo, supongamos que sí. Vamos a hablar, claro, desde el 2003 hasta ahora, y yo creo que para el 2005 estaba todo terminado. Sí, todos los juicios. ¿Por qué se extiende hasta el día de hoy? Porque es la utilización política de la justicia. Hoy por hoy, lo digo como abogado, la justicia es utilizada políticamente. Y seguramente, en la medida que haya más crisis económica, que la inflación se eleve, ocurra algo, porque ojalá no ocurra, pero si ocurre, vamos a tener varios presos más de esa época. Porque lo que hay que hacer es seguir manteniendo la mística de la lucha contra los represores de la dictadura militar, que a esta altura del partido, como diría la Nata, ya me tienen las bolas hinchadas. Hablando de la Nata, yo creo que incluso al mismo la Nata van a tratar de perseguirlo. Y a todos los que se han jugado hoy todavía van a estar en la mira. Se habla de una lista de 300, 400 civiles que ingresarían a este show, no se lo puede llamar de otra manera, de los juicios políticos. Si eso es así, el país está colocado en el escenario, primero del ridículo y del papelón con lo que ha ocurrido. En segundo lugar, por los componentes que son extraordinarios, lo de la fragata Libertad, todo el simbolismo que tiene la fragata en la población, cosa que los ha sorprendido a ellos mismos. Han creído que la gente iba a estar... No, ha sido totalmente la inversa. Y lo peligroso, Carlos, en esto, no sé si has leído en las últimas noticias, que cuando una persona tiene un familiar que era militar en el tiempo de los 70, hoy por hoy la amenaza es: cuidado con lo que decís, porque le vamos a hacer una causa. O sea, cualquiera que tenga en su familia un militar de los 70 tiene que aprender a callarse la boca, porque le inventan una causa para tratar de procesarlo y de esa manera callan a la gente. Espero que no se enteren que mi papá era suboficial mayor de la Policía Federal, porque si no yo también voy a terminar amenazado. Estoy seguro que podría ser, sí. Juan Carlos. Bueno, se ha dado el caso, lo que vos estabas contando, de un capitán, leía los otros días,
que en el año 76 estaba retirado. Sin embargo, fue llevado encarcelado y él apeló diciendo que él en el año 76 estaba retirado del ejército, no tenía actividad militar. Bueno, todavía está preso hace meses y el tribunal no toma determinación, a pesar de que sabe... Porque tiene miedo de estar en contra de bueno, pero esto es fácil. La jueza Sarmiento sacó un dictamen famosa, que no le cayó bien al gobierno y la amenazaron con ir contra su hermano, que había sido militar durante el proceso. O sea, es el sistema de extorsiones que hoy se utiliza, porque el sistema... A ver, los derechos humanos son importantes y tienen que estar incorporados para siempre en Argentina, y jamás habría que repetir una aventura como la que se vio en los 70, sangrienta y trágica. Pero lo que da vergüenza es la utilización de la sangre de los caídos en este momento para hacer política. O sea, da vergüenza que gente que... Yo creo que Cristina Kirchner sufrió tortura en Río Gallegos porque le quitaron el maletín de maquillaje cuando la tuvieron 2 días en la policía. No la dejaban maquillarse. ¿no? Entonces, sin embargo, ella habla por los que perdieron la vida creyendo en sus ideales y se enfrentaron a una guerra fratricida que todavía hoy estamos pagando. Es interesante el libro que ha escrito esta escritora sobre la biografía no autorizada de Cristina Kirchner. Es interesante leerlo porque uno descubre una personalidad que tiene que ver con lo que hoy nos pasa a los argentinos con la presidenta. Y en realidad hay que pensar que ella se enriqueció en esa época a costilla de la ley 1050, y bueno, ahí describe cómo se quedaban con los bienes de las personas, hasta bienes pequeños, como una heladera, un televisor que no podían pagar, se lo sacaban y se lo quedaban ellos. Observen ustedes, hemos hablado de política, hemos hablado de acontecimientos históricos, hemos hablado de una inquietud que todos compartimos, pero ¿cuáles han sido los conceptos que han primado en la conversación? El resentimiento, el miedo, el odio implícito en todo lo que estamos señalando, el olvido de la realidad, la antirrealidad, la apetencia por los bienes físicos, el robo, el pecado de apuntar hacia el poder, no por ideas y conceptos integrados del país, sino nada más que para ejercer el papel de ladrones. Todos, he mencionado 8, hay más para poder incorporar a este pequeño resumen, pero todo esto es la expresión de la Argentina de hoy. Esperemos que esa Argentina cambie, y Julio, gracias por sus expresiones y realmente inteligentes, y una palabrita de una palabra sí, ya lo voy a venir. Si hablamos un poco desde el punto de vista de la semiótica, ¿no? Lo extraño es que el general Perón, el hombre más grande que tuvo la Argentina en el disentimos, perfecto, pero eso es lo que yo pienso. Descansa en la humilde quinta de San Vicente, que la compañera Evita está en una bóveda de la Recoleta. Pero la tumba más magnificente, más faraónica que se construyó en el país es para Néstor Kirchner. Para él. Allá, en el sur. Eso, desde el punto de vista de la imagen y del simbolismo, expresa todo lo que es este gobierno. Sin duda, y nos han quedado muchas cosas en el tintero, y lo haremos en otra oportunidad, Juan Carlos. Gracias por Muchas gracias a ustedes, un placer estar acá. Gracias, Julio. Mi patria tiene un nombre que es la Argentina, no olvide que es la Argentina.
luz en el cielo que la ilumina, recuerden que la ilumina. Tierra de campo abierto, sol en la frente, no olvide el sol en la frente. Por ahí piensan distinto, su misma gente, son libres su misma gente. Mas si un gringo se atreve, todos presentes somos de sangre caliente. Soy un gaucho, señores, sangre de criollo, declaro que soy bien criollo.